En el transcurso de la historia de la humanidad siempre existió alguna forma de administrar las organizaciones, desde las más simples hasta las más complejas. La revolución industrial dio lugar al contexto industrial, tecnológico, social, político y económico de las situaciones, problemas y variables a partir de los cuales se iniciaría la teoría clásica de la administración. La influencia de los pioneros y de los empresarios fue fundamental para la creación de las condiciones básicas que motivaron el surgimiento de las teorías administrativas. Escuela científica. Esta escuela nace a principios del siglo XIX, encarando una búsqueda de organización, de sistematización de las tareas y procesos. Una gran personalidad de esta época y responsable de este modelo fue Frederick Taylor. Esta escuela se centra en analizar las tareas del obrero, los métodos de trabajo, el estudio de los movimientos y tiempos necesarios para, después, poder establecer estándares de rendimiento. Este estudio permite la especialización de los obreros, la reagrupación de las tareas y su secuenciación, conformando la organización racional del trabajo. Se tomó al hombre como Homo economicus, es decir, que el trabajador trabajaba solo en función de una retribución económica. Para Taylor, los principios de la administración son: el principio de planeación, que consiste en reemplazar el trabajo improvisado por otro organizado y planificado; el principio de la preparación, que plantea la selección del personal, atendiendo a las necesidades de las tareas a realizar; el principio de control, que pretende controlar el cumplimiento de los niveles de desempeño individuales; y el principio de ejecución, que apunta a distribuir las responsabilidades de manera que las tareas de producción se efectúen de manera ordenada. Escuela clásica. Su representante es el francés Henri Fayol, y se desarrolló en las décadas del 10 y el 20. Se centra en el estudio de la estructura de la organización y sus interrelaciones. Aquí, la organización se estudia desde la cúpula a la base y del todo a las partes. Esta visión, que parte de lo macro, también integra al hombre, pero como componente de la estructura. Las personas son las diferentes unidades de estructura, las que se analizan, y a las que se les asignan objetivos y actividades por cumplir. Los principios generales de esta escuela son: división del trabajo, autoridad y responsabilidad; disciplina, unidad de mando, responder a un solo jefe; subordinación de los intereses individuales a los generales; retribución justa del trabajo; línea jerárquica bien definida; estabilidad del personal; espíritu de equipo. Sin embargo, esta escuela presentaba un defecto: estudiaba a la organización como un sistema cerrado, como si no fuera afectada por el contexto. Además, su enfoque meramente organizacional lleva a dejar de lado los componentes sociales y psicológicos que afectan a los trabajadores. Escuela de las relaciones humanas. Esta escuela nace para poner un fin a la deshumanización del trabajo, consecuencia de la aplicación de métodos científicos y rigurosos. Se desarrolla entre las décadas del 20 y el 30, aunque comenzó a tener repercusión luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. El centro de estudio es el trabajador y las relaciones que establece en la organización. Su principal exponente es Elton Mayo, famoso por realizar los estudios Autumn, en los que se basó para formular los principios de esta escuela. Dentro de los principales aportes de Mayo están: demostrar que el aspecto psicológico es muy importante en las tareas administrativas, la importancia de la comunicación, ya sea horizontal o vertical, y la importancia que tienen los grupos informales dentro de la empresa. Además, surgieron dos conceptos importantes: el de hombres sociales, que no solo trabaja en función del dinero, sino que influyen en él la confianza, la seguridad y estabilidad laboral, y el sentido de pertenencia; y la organización informal, que son las relaciones que los miembros de la organización establecen independientemente del rol que cumplen dentro de ella. No obstante, la visión ingenua del trabajador, la falta de integración con los estudios de las escuelas científica y clásica,
y la falta de estudios fuera de la planta Western Electric, son algunos de los defectos que presenta esta escuela. Escuela neoclásica. La escuela neoclásica surgió de la necesidad de utilizar los conceptos válidos y relevantes de la teoría clásica, y actualizarlos de acuerdo al contexto de la segunda mitad del siglo XX, donde los modelos empresariales son de mayor dimensión, y los conocimientos tecnológicos y estratégicos usados en la guerra se vuelcan a las organizaciones. Su principal representante es Peter Drucker. El punto fundamental de la teoría neoclásica es definir la administración como una técnica social básica. Para la escuela neoclásica, la administración se compone de 4 funciones nodales: el planeamiento, la organización, la dirección y el control. El planeamiento es la función que sirve como base a las otras. Cuando se planifica, se fijan los objetivos que se pretenden alcanzar y se establece qué hacer para conseguirlos. Podemos distinguir entre planeamiento estratégico, táctico y operativo. La organización se refiere al conjunto de actividades que permiten ordenar y distribuir el quehacer de la institución, de modo de poder alcanzar los objetivos con eficiencia. La dirección es el componente del proceso administrativo que orienta la actividad de sus miembros para que estos alcancen los objetivos de aquella, para así activar los planes establecidos. El control consiste en verificar que se está en camino hacia el logro de los objetivos. Escuela sistémica. La escuela sistémica, que nace en la década del 40 y se desarrolla en los 50, 60, 70 y 80, nos presenta un modo de análisis de las instituciones y sus actividades que no solo es integral sino también interdisciplinario. Ludwig von Bertalanffy, reconocido fundamentalmente por su teoría de sistemas, es uno de sus representantes más destacados. Su influencia en la administración se funda en el desempeño de un sistema. Este depende del sistema mayor que lo contiene y del cual forma parte. El análisis que se realiza nace del estudio del todo y no de partes sueltas. La pluricausalidad de un efecto. Esto es, que un efecto puede deberse no solo a una causa sino a la combinatoria de varias. La lógica sistémica analiza las relaciones entre las distintas variables mediante un campo dinámico de fuerzas que actúan recíprocamente. Dicho campo origina un emergente sistémico, el todo es diferente de cada una de sus partes. Este planteo trae consigo un nuevo concepto por definir, íntimamente ligado con él: la sinergia. La sinergia se produce cuando 2 o más causas actúan en conjunto y producen un efecto mayor del que produciría la sumatoria de los efectos que cada una de las causas produciría por separado. La escuela sistémica ve al hombre como hombre funcional. El hombre espera conocer las necesidades y expectativas de los otros, y además de tratar de satisfacerlas, pone de manifiesto las necesidades y expectativas propias, de modo que los demás puedan hacer lo mismo. Y de esta manera damos por finalizada la presentación de las escuelas de la administración. Saludos.